A ver si se vayan acumulando. Mientras tanto, voy a necesitar este volumen. Ahora que gracias a todos por venir. Hoy tenemos, todos habéis recibido el currículum y la información. Agustín Almodóvar Barceló. Y él nos va a hablar sobre el Senado de España, su importancia y utilidad para los españoles. Las preguntas vendrán luego. De momento vamos a escucharlo y le vamos a dar un fuerte aplauso. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Isabel. Gracias a los que habéis querido estar esta tarde aquí también. Mucha gente joven también vemos el pueblo. Me alegra mucho. Más alto, por favor. Me lo acerco más. ¿Así mejor? Bueno, pues decía buenas tardes a todos. Permitidme en primer lugar que agradezca al Faro de Alejandría, a Isabel, la invitación para compartir esta tarde con todos algunas reflexiones. Para alguien de Benidorm, como yo, que ha tenido la suerte de haber podido hablar y dirigirse en público no solo en las Cortes Generales, en ambas cámaras, en el Congreso y en el Senado, sino también en foros internacionales en Nueva York, en Ciudad de México, en Londres, Bruselas o hace unos días en Uzbekistán, entre otros lugares, pues que tener la oportunidad de hacerlo en casa, que curiosamente, por lo que sea, me pasa menos, pues como comprenderéis, como comprenderán todos, pues siempre es muy especial. Por tanto, muchísimas gracias nuevamente al Faro de Alejandría y a Isabel por la invitación. Es un honor, la verdad, poder dirigirme a todos para reflexionar sobre una cuestión esencial, la utilidad de la política en nuestras vidas, la necesidad de cuidar nuestra democracia también y el papel crucial que juegan nuestras instituciones, especialmente, como va a ser el caso de esta tarde, el Senado de España. No hace falta que no descubra nada si digo que vivimos tiempos complejos, tiempos de incertidumbre, de cambios profundos, de desafíos globales que se sienten en lo local. Y es precisamente en estos momentos cuando más necesario se hace reivindicar la buena política, la que escucha, la que resuelve, la que protege, la política como herramienta de transformación, porque la política en su sentido más profundo y noble no es otra cosa que el arte de buscar el bien común. La política no es ruido, no es confrontación estéril, ni marketing electoral. La política debe ser la herramienta que tiene una sociedad democrática para organizar sus recursos, para promover el bienestar, para corregir desigualdades, para abrir oportunidades. Es política precisamente lo que permite que tengamos escuelas, que tengamos hospitales, que tengamos universidades, servicios sociales, seguridad ciudadana. Es política lo que determina cómo se distribuyen los presupuestos, en caso de que el gobierno cumpla con su obligación constitucional de presentarlos. Qué se prioriza, qué derechos se amplían o qué leyes se derogan. Y cuando la política se aleja de las personas, pues pierde su sentido. Por eso necesitamos una política limpia, una política útil, una política valiente y comprometida. Una política que no se encierre en cápsulas o burbujas, sino que esté en la calle, que esté en los barrios, en las pequeñas empresas, en las asociaciones, en la vida cotidiana de los ciudadanos. Y, por supuesto, poniendo en valor una conquista que hay que cuidar día a día, como es la democracia. Nuestra democracia es una de las grandes conquistas de nuestra historia reciente, que aunque esté consolidada, no es indestructible. Las democracias se construyen, se defienden, pero hay también que renovarlas constantemente. Se cuida la democracia respetando el pluralismo, aceptando la crítica, garantizando la independencia de las instituciones, protegiendo a los medios de comunicación y fomentando la participación ciudadana. La democracia también se debilita cuando se trivializa, cuando se utiliza el poder para dividir, cuando se polariza a la sociedad en lugar de unirla, cuando se desprecia al que piensa distinto. Por eso es fundamental que como ciudadanos, y yo hoy quería ponerlo aquí en valor, porque además muchos de los que estáis esta tarde asistiendo a esta charla entre amigos, vivisteis de forma activa y en primera persona la transición. Por eso creo que es importante que reivindiquemos nuestra democracia con hechos, con participación, con diálogo y con respeto, con una exigencia activa
hacia quienes os representamos, porque la democracia no es solo votar cada 4 años, sino que es construir cada día un espacio de convivencia donde todos tengamos cabida. Y dicho esto, reitero que es un honor el estar aquí hoy para acercaros un poco más al Senado, aunque a veces pueda parecer algo distante. Hoy más que nunca tiene una gran relevancia para la vida política y democrática de nuestro país. A menudo cuando pensamos en las instituciones políticas de España, pues la atención suele centrarse en el Congreso de los Diputados. Y yo que he tenido la oportunidad de formar parte de ambas cámaras, puedo corroborar que es así, porque además la mayor parte del foco mediático está ahí y deja en un segundo plano al Senado. Y os pongo un ejemplo muy simple. Yo durante la pasada legislatura, siendo diputado nacional, defendía muchas iniciativas parlamentarias, sobre todo en apoyo a nuestra industria turística, y el debate de esas iniciativas tenía su repercusión en muchos medios de comunicación, entre otras cosas, porque como he dicho, en el Congreso de periodistas fijos cubriendo toda la actividad parlamentaria. Ayer mismo en el Senado, por la mañana, yo defendía una importante batería de medidas que conseguíamos sacar adelante, pero que a pesar de su importancia, pues no ha tenido hoy en los medios un reflejo, una repercusión importante, debido en parte a que en la Cámara Alta pues no hay medios de comunicación fijos cubriendo la información que allí se genera. Sin embargo, creo que es importante comprender su papel, que tiene un papel fundamental para valorar el equilibrio democrático y el buen funcionamiento de nuestro sistema parlamentario. Yo esta tarde intentaré acercaros qué es el Senado, cuál es su función y sobre todo por qué es importante para los españoles. Pues bien, ¿qué es el Senado? Pues el Senado es una de las 2 cámaras que conforman las Cortes Generales junto con el Congreso de los Diputados. Es decir, es parte del Poder Legislativo de España, según establece nuestra Constitución de 1978. El Senado representa a las comunidades autónomas y a las provincias, lo que lo convierte en una cámara, como habréis escuchado muchas veces, de representación territorial. Está compuesta por 266 senadores actualmente, de los cuales 208 son elegidos por sufragio directo en las elecciones generales, es decir, con vuestro voto, siendo además la única elección que se hace en España mediante listas abiertas, es decir, que cada elector puede votar de forma directa al senador marcando una cruz junto a su nombre, lo cual es mi caso, y luego también hay 58 senadores que son designados por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma elige un senador fijo y luego también uno más por cada 1.000.000 de habitantes. En el caso de la Comunidad Valenciana tenemos 6 senadores. Esto significa que cada territorio tiene voz propia en las decisiones políticas nacionales, fortaleciendo el principio de autonomía que recoge la Constitución. ¿Cuál es la función del Senado? Bueno, pues el Senado tiene varias funciones clave. Una, por un lado, la función legislativa, aunque las leyes suelen iniciarse en el Congreso, el Senado puede proponer leyes también, enmendarlas o vetarlas. No tiene la última palabra, ya que el Congreso puede levantar un veto con mayoría absoluta, pero su papel es crucial para enriquecer el debate. Y en el caso de esta legislatura también, bueno, pues desde el Senado han salido 25 leyes impulsadas por el Partido Popular que, bueno, pues por desgracia están paralizadas en el Congreso de los Diputados sin que se quieran llevar a cabo. Por otro lado, en segundo lugar, el control al gobierno, al igual que en el Congreso, que estaréis más acostumbrados a verlo por televisión, las sesiones de control del Congreso de los miércoles por la mañana, cuando los diputados preguntan a los miembros del gobierno. En el Senado también se celebra una sesión de control, también se fiscaliza al gobierno mediante preguntas, mediante interpelaciones y comparecencias de ministros. Los plenos del Senado comienzan los martes a las 4 de la tarde y se inician con la sesión de control al gobierno, donde los senadores, como he dicho, preguntan al presidente del gobierno y a los ministros. Lamentablemente, en el primer caso del presidente del gobierno, hace ya más de 14 meses que, incumpliendo su obligación constitucional, pues no se somete al control de la oposición en el Senado. En tercer lugar, representación territorial, aquí radica su importancia especial. Es el foro, el Senado, donde las comunidades autónomas exponen sus intereses y se tramitan cuestiones como financiación autonómica, las transferencias de competencias o las leyes que afectan a varios territorios. Si un ciudadano de Galicia, Andalucía o de la Comunidad Valenciana tiene preocupaciones específicas sobre financiación, infraestructuras o cultura, el Senado es el espacio donde estas demandas pueden trasladarse a un nivel nacional. En cuarto lugar, podríamos hablar de la atribución para la aprobación de medidas excepcionales. En situaciones extraordinarias, como fue en su caso en su momento la aplicación del artículo 155 de la Constitución,
que permite intervenir una comunidad autónoma si no se cumple con sus obligaciones. El Senado tiene la potestad para autorizar este tipo de medidas. De hecho, yo mismo estuve allí votando el artículo 155. En quinto lugar, las relaciones internacionales. También participa en la ratificación de tratados y acuerdos internacionales, garantizando que las decisiones tomadas fuera de nuestras fronteras sean lo más beneficiosas posibles para todas las regiones de España. Por tanto, bueno, tras todo lo expuesto, quiero recalcar que creo que el Senado no es una institución lejana o irrelevante. Es un pilar fundamental de nuestra democracia, donde se defienden los intereses de las comunidades autónomas y se garantiza un equilibrio territorial. Aunque muchas veces, como ya he dicho, su labor pase desapercibida, su existencia es clave para que las leyes reflejen la diversidad de nuestro país y para que las decisiones políticas no se tomen de forma centralizada. Por ello, más que cuestionar la existencia del Senado, el reto que se nos plantea debe ser el de fortalecerlo, el de modernizarlo y de acercarlo a los ciudadanos para que todos sintamos que nuestras voces, vengan de donde vengan, estén representadas en las Cortes Generales. Hay un debate permanente sobre su reforma, como también habréis escuchado muchos de vosotros, lo cual evidencia la vitalidad de la democracia española y la necesidad de adaptar nuestras instituciones a los desafíos contemporáneos. La discusión no debe ser tanto sobre si debe existir, sino sobre cómo puede evolucionar, para ser aún más representativo, eficaz y transparente, fortaleciendo así la confianza de los ciudadanos en el sistema político. Bueno, pues ya que hemos visto, en primer lugar, qué es el Senado de España, cuál es su papel en el sistema político y cuáles han sido sus aportaciones históricas y actuales, ahora me gustaría que realizáramos también comparaciones con senados de otros países, como puede ser Estados Unidos, Francia, Canadá o Italia. Haciendo esta comparación, he considerado que nos va a permitir entender las particularidades del sistema español y reflexionar sobre la diversidad de modelos democráticos a nivel global. La diversidad entre los sistemas políticos del mundo pues nos puede ofrecer una excelente oportunidad para entender cómo varían las funciones y la estructura de los senados en función de la historia, la cultura y la organización territorial de cada país. El Senado de Estados Unidos es probablemente uno de los más conocidos a nivel mundial. En el Senado estadounidense, cada uno de los 50 estados tiene asignados 2 senadores, independientemente de su tamaño o población. Esto significa que estados con menos habitantes tienen la misma representación que estados muy poblados, garantizando así la igualdad soberana de los estados dentro de la federación. En Estados Unidos, el Senado ejerce un papel crucial en la aprobación de tratados internacionales, la ratificación de nombramientos presidenciales, jueces y embajadores, y en algunos casos también actúa como tribunal en procesos de juicio político. A diferencia del Senado español, donde parte de los senadores son elegidos directamente y otros designados por las comunidades, en Estados Unidos todos son elegidos en comicios directos, y además la representación en el Senado estadounidense no se basa en la población, lo que genera un equilibrio de poder, como he dicho, entre grandes estados y pequeños, mientras que en España la representación, como ya os he dicho, está ligada a las provincias y a la organización autonómica. Esta diferencia plantea debates sobre la legitimidad democrática y la equidad representativa en ambas instituciones. El Senado francés es otro ejemplo interesante. Los senadores de Francia no se eligen por sufragio universal directo, sino a través de un colegio electoral formado por representantes locales y municipales. Esto le confiere un carácter de cámara de representación de las colectividades territoriales también. Sus funciones, similar al modelo español, actúa como cámara de segunda lectura, revisando y enmendando las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. Y comparándolo con España, pues ambos senados comparten la función de representar a los territorios, aunque sus mecanismos electorales difieren. Mientras que en el Senado español combina elecciones directas y designaciones, frente se basa en un sistema indirecto que resalta la influencia de los gobiernos locales. El Senado de Canadá ofrece otro modelo también contrastante. A diferencia de los senados de España, Estados Unidos o Francia, en Canadá el Senado es una Cámara de Representantes que se integra mediante nombramientos, no mediante elecciones directas, aunque cumple funciones de revisión legislativa y de representación regional. Ha sido siempre objeto de críticas por carecer de una legitimidad democrática plena, ya que sus miembros pues, son designados por el gobernador general a propuesta del primer ministro, y esta diferencia en el proceso de selección, nombramiento versus elección, pues subraya distintos enfoques sobre cómo lograr una representación efectiva de los territorios. En España la combinación de elecciones y designaciones equilibra esa representatividad popular con la representación de las comunidades autónomas, mientras en Canadá se prioriza ese criterio de designación
lo que genera debate sobre transparencia y rendición de cuentas en la Constitución. Italia también cuenta con un Senado que forma parte de un sistema bicameral como nosotros. El Senado de Italia, conocido como la Cámara de Senadores, ha experimentado reformas a lo largo de la historia. Sus miembros son elegidos en circunscripciones. ¿Más despacio? No, sí. En circunscripciones regionales y en algunos periodos se han considerado reformas para ajustar su papel en el equilibrio legislativo, y al igual que en España, pues participa en el proceso de elaboración de leyes y en el control al gobierno. Aunque en ocasiones ha sido criticado por un funcionamiento que refuerza la duplicidad legislativa. Tanto el Senado de Italia como el de España comparten la misión de representar las regiones y servir como una cámara de segunda lectura, pero las diferencias en el método de elección y en el grado de poder legislativo asignado reflejan las distintas tradiciones políticas y culturales de cada país. ¿Qué lecciones y reflexiones podemos sacar después de haber comparado los distintos senados? Bueno, pues una de las lecciones más evidentes al comparar senados es el delicado equilibrio entre la representación territorial y la representatividad democrática. Mientras el modelo español intenta integrar esa diversidad territorial a través de una doble vía de elección, permitiendo que tanto el voto popular como la designación regional tengan cabida, en modelos como el de Estados Unidos, la igualdad soberana entre estados se traduce en una representación fija, mientras en Canadá se opta por designaciones que, aunque buscan representar regiones, pueden desconectar a la institución del electorado. Y esta diversidad de enfoques, pues, a mí me hace reflexionar sobre qué es lo más deseable en un contexto dado. Priorizar la voz directa del ciudadano o asegurar que cada territorio, sin importar su tamaño, tenga una representación proporcional en las decisiones nacionales. Luego podemos ver también cómo el papel del Senado varía notablemente según el país. En algunos casos, como Estados Unidos y Francia, el Senado actúa como una cámara de revisión y control, revisando en detalle la labor legislativa. En otros, como en el debate que se vive en España y en Italia, existe una discusión activa sobre si el Senado debe tener un papel más protagónico en la iniciación y elaboración de leyes o mantenerse como un cuerpo de segunda lectura que enriquezca el debate. Y creo que esta reflexión es esencial en el contexto actual, donde muchos sectores políticos y académicos abogan por reformas que hagan a estas instituciones más dinámicas y representativas, sin sacrificar el control y la estabilidad que caracterizan a un sistema bicameral. Por tanto, analizar estos desafíos nos permite identificar buenas prácticas y áreas de mejora, tanto en el ámbito nacional como internacional. Las reformas que se están planteando en diferentes países nos invitan a repensar la función del Senado, buscando un modelo que combine eficacia legislativa, control al gobierno y, sobre todo, representatividad real de la diversidad territorial. El Senado de España, con su doble componente de elección directa y designación regional, representa ese intento de equilibrar la diversidad territorial con la necesidad de control y revisión legislativa. Al compararlo con otros senados, pues podemos apreciar que cada modelo responde a una tradición histórica y a las necesidades que en su momento ha adquirido por la forma de estar estructurado cada país. No existe evidentemente un modelo perfecto, cada sistema tiene sus virtudes, pero también tiene sus desafíos. En el caso español, la discusión actual gira en torno a la necesidad de fortalecer, como he dicho, esa representatividad y esa eficiencia sin perder la esencia de lo que debe ser y lo que es considerada como Cámara de Representación Territorial. He ido más rápido de lo normal, por tanto, estamos llegando, no sé cuánto tiempo llevo, ¿sabes? Llevo mucho tiempo. ¿Poco? Yo es que prefiero que vosotros, que además la sala está prácticamente llena, que habléis. Bueno, yo voy terminando y voy a volver al principio de lo que os contaba cuando empezaba. Creer en la política, incluso en tiempos convulsos, no creo que sea una muestra de ingenuidad, sino de esperanza activa. La historia nos recuerda que cuando la política se hace con vocación de servicio, puede cambiar destinos. Fue política lo que trajo a España la reconciliación después de la dictadura, la que nos dio una constitución que hoy sigue siendo garantía de libertades, y la que permitió construir un estado de bienestar que ha protegido a millones de ciudadanos. Por cierto, hablando de la Constitución, me he comprometido con Isabel, le he traído 6 porque en casa nada más tenía 6, pero os voy a mandar, para la próxima conferencia que hagáis, seguramente las tengáis aquí,
para que os haga falta, Isabel, ejemplares de la Constitución para todos, para que tengáis. Pero, como he dicho, hoy no tenía suficiente, si no los he podido traer, pero vamos a llegar ejemplares de la Constitución. Pues como digo, como hablaba, bueno, pues basta mirar atrás para comprender el poder transformador de la política. Adolfo Suárez lideró una transición modélica con valentía y visión, demostrando que los consensos no son debilidad, sino fortalezas democráticas. Felipe González impulsó la modernización del país y nuestra entrada en Europa. José María Aznar consolidó esa posición en el mundo y apostó por reformas que fortalecieron nuestra economía. Mariano Rajoy, con temple y sentido de Estado, gestionó una de las peores crisis económicas de nuestra historia reciente y logró estabilizar el país cuando muchos dudaban de su viabilidad. Políticos distintos, épocas distintas, pero con un denominador común. Creyeron en España y en la política como herramienta para mejorarla. Permitidme que no nombre a dos presidentes que me dejamos. Y no solo desde la Moncloa, también desde el Senado, desde cada uno de los ayuntamientos, desde cada rincón del territorio. Miles de servidores públicos han trabajado en silencio para que llegara el agua a un pueblo, una carretera a una comarca olvidada, o un hospital a una provincia. Esos logros, aunque a veces son invisibles, construyen país también, porque la política útil no siempre se ve, pero siempre se siente cuando falta. La política no es una reliquia del pasado, es una promesa viva, es el arte noble de decidir con otros para el bien de todos. Cuando muchos quieren desprestigiarla, y yo a veces lo entiendo, de verdad, que es momento de recordarla con grandeza, que fue la política la que trajo el voto femenino, la que erradicó enfermedades con campañas de salud pública, la que levantó escuelas y universidades donde antes había analfabetismo. Cada generación tiene su reto, evidentemente, y el nuestro no es no rendirnos ante el desencanto, debe ser ese. España necesita hoy más que nunca políticos de altura, de su historia, y ciudadanos comprometidos con defender su democracia, porque si hemos llegado hasta aquí, ha sido gracias a quienes no se conformaron. Si la política alguna vez cambió el mundo, yo estoy convencido de que puede volver a hacerlo, y nosotros, con nuestras palabras, con nuestros votos y nuestras decisiones, pues podemos ser parte de esa historia. Por todo lo que he dicho y por todo lo que sentimos quienes creemos de verdad en el servicio público, quiero decirlo claro y sin ambaje. Sigue mereciendo la pena creer en la política, de verdad. A pesar del ruido, del desencanto, de las crisis y los extremos, sigue valiendo mucho la pena defender esa vocación que transforma vidas y que construye el futuro. La política cambió la historia de este país cuando Adolfo Suárez apostó por la concordia frente al miedo, cuando Clara Campoamor alzó la voz por la igualdad, cuando tantos hombres y mujeres desde todos los colores y sensibilidades pusieron por delante a España y no a sus siglas. Hoy más que nunca necesitamos cuidar nuestra democracia, fortalecer nuestras instituciones y devolver a los ciudadanos, devolveros a vosotros la confianza en quienes os representamos. Y en ese camino yo me pongo a disposición de todos, para sumar, para escuchar, para construir con humildad, con responsabilidad y también con pasión. Porque creo en España, porque creo en sus gentes y creo en todo lo que aún podemos lograr si lo hacemos juntos. Desde el respeto, desde la verdad y desde la esperanza. Creo firmemente que merece mucho la pena. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias a ti por tu buena explicación sobre todo lo relacionado con el Senado. No todo el mundo lo sabe, la verdad. Pensamos que todo el mundo sabe todo y no. Ahora en las preguntas veremos a ver si ha quedado alguna duda. Yo sé que cuando te dan el tiempo en el Senado, te lo cronometran y a veces te cortan. Aquí yo creo que te has explayado bien y has estado a gusto y feliz, ¿no? Bueno, pues antes de seguir adelante, un pequeño detalle para que te acuerdes de tu paso por el Faro. Creo que ya tienes dos. La primera fue en el 2018. Esta es la segunda carta. Bueno, se me ha olvidado darle las gracias a
a los concejales, a las personas del ayuntamiento, amigos que han venido particularmente. Si alguien quiere seguir recibiendo la información, solo tiene que dejar aquí en primera fila su teléfono y cada 15 días recibirá la información de quién viene a visitarnos. Y la entrada es gratuita, de momento. Bueno, vamos a... Antes de las preguntas, una pequeña cosa. Os diré quién viene dentro de 15 días. Dentro de 15 días tenemos que será el 27 de mayo. José Vicente Marcet Martínez, seguro que muchos lo conocéis. Nos va a hablar sobre el último gran capitán, Toni Marcet Such, de un venidor que abraza la paz. Eso dentro de 15 días. Me gustaría que vinierais a escucharlo. Más interesante que la mía. Diferente. Y ahora vamos a empezar con la pregunta. Levantáis la mano. Aquí, Pilar, la primera. Agustín, un placer, ya te conocemos, ya tienes otras veces, etcétera, etcétera. Seguimos con el tema del Senado. Tú acabas de decir además que, bueno, que lo que no sale en la tele no existe. Que siempre son los diputados, la Cámara de los Diputados. Y tú ahora mismo también has dicho que parece ser que el presidente, que no lo voy a nombrar, pues hace caso omiso del Senado. A mí me parece muy fuerte. A mí me gustaría, ¿qué podéis hacer vosotros para que de alguna manera estéis al presente, os escuche y demás? Bueno, otra cosita más. Personalmente, ¿qué has hecho tú por la Dana de Valencia? Y otra pregunta más, por la Dana de Valencia. Y tú como senador, nacido en Benidorm, tanto vamos a Benidorm, todos los que estamos aquí. ¿Qué has hecho tú por Benidorm como senador y qué proyectos tienes para hacer sobre Benidorm? ¿Qué mejoras en el futuro? Todo eso. Venga, muchísimas gracias, Agustín. Muchas gracias. Bueno, primera pregunta. Ausencia del presidente del gobierno. El presidente del gobierno tiene la obligación de venir a los... El presidente del gobierno y todos los ministros tienen la obligación constitucional de someterse a las sesiones de control de ambas cámaras, del Congreso y del Senado. Es cierto que va al Congreso de los Diputados, se escaquea alguna también, pero va al Congreso de los Diputados, pero al Senado es verdad que lleva 14 meses sin venir. Ya no solamente él, sino muchos de los ministros. Recuerdo que tenemos un gobierno con 22 ministros. Muchos de los ministros tampoco vienen. Pongo un ejemplo muy claro. La última vez que estuvo el ministro de Turismo, yo llevo intentando preguntarle al ministro de Turismo, porque yo soy el responsable de Turismo del Partido Popular, llevo intentando formularle preguntas al ministro de Turismo desde el mes de febrero. Y siempre hay algo para que no pueda venir. Entonces, ¿qué nos cabe a nosotros hacer? Seguir intentando y reclamando que venga. ¿Qué pasa? Que posiblemente si no estuviéramos en un momento en el que no hace falta que os cuente todo lo que sale en los telediarios y en los periódicos, donde el escándalo de hoy va a ser tapado por el que va a salir mañana. Entonces, pues cuando tenemos esta vorágine de noticias y de actualidad tan frenética, pues muchas veces esas denuncias que hacemos para que vengan, para que asistan a las sesiones de control, pues quedan al final en último lugar de un periódico. Pero sí que reclamamos semana tras semana la presencia del gobierno para responder a cuestiones que se le plantean desde la oposición. Ya digo, tanto al presidente del gobierno como a los ministros. De hecho, ministros, presidente del gobierno y secretarios de Estado también, porque los secretarios de Estado del gobierno también pueden venir y deben venir a las, ya no a los plenos, sino a las comisiones correspondientes para que comparezcan y expliquen las políticas y el trabajo que hacen desde sus departamentos. Al final es la labor de control al Ejecutivo. Yo, que soy portavoz de turismo del Grupo Popular en la Comisión de Industria y Turismo, desde el inicio, una de las primeras cosas, por mi experiencia, que hago cada vez que se inicia una legislatura, es pedir la comparecencia del secretario de Estado, primero del ministro y segundo del secretario de Estado correspondiente del ramo, para comparecer en las comisiones. Bueno, pues es cierto que el ministro vino a los pocos meses de iniciarse la legislatura. Estamos hablando ya de que llevamos
año y medio de legislatura, prácticamente, pues la Secretaría de Estado de Turismo no ha pisado la Comisión de Industria y Turismo del Senado. Cuando se le plantea desde la Comisión, oiga, pues que última prisa, nos avanzamos, la agenda no se lo permite. Por tanto, bueno, la ausencia del gobierno es bastante reprochable en este sentido. Tiene que levantar la voz. Venga, pues levantamos más la voz. ¿Falta una cosa más para mirar? Sí, porque ha hecho 3 preguntas. ¿Tres? Falta contestar, ya lo han sido 3. Me has preguntado por la Dana de Valencia. ¿Qué he hecho yo por la Dana de Valencia? Pues mira, el primer día, el día 30, coordiné con el gobierno valenciano la presencia de la ONG World Central Kitchen en los distintos pueblos para poder ayudar a las personas que necesitaban comida. Estuvimos coordinando desde Benidorm además el envío de ayuda. Yo estuve participando en ese envío de ayuda también. Y evidentemente también desde el Parlamento impulsar iniciativas y medidas para poder ayudar a los sectores afectados. Isabel quiere que vaya más rápido, ¿verdad? No, pero que habrá más preguntas. Pero como he hecho rápida la conferencia, así más Sí, tiempo muy para... bien, explícate bien. Entonces, bueno, impulsar medidas, como digo, para esto. Aparte, se ha constituido una comisión en el Senado, de la que también formo parte, bueno, se impulsan medidas para ayudar a los afectados y los sectores. Y luego, ¿qué he hecho yo? Pues mira, yo llevo desde el año 2008, desde el año 2008, en Madrid trabajando en las Cortes Generales. Pero no voy a irme tan atrás. La pasada legislatura en el Congreso de los Diputados, por ejemplo, que además fue la legislatura del COVID, está mal que lo diga así, porque, bueno, que lo diga yo de mí, pero batí el récord de iniciativas presentadas por un parlamentario único en apoyo a un sector específico. En este caso, bueno, pues presenté 54 proposiciones no de ley en materia turística. Fue la época del COVID y de a continuación, y fueron 54 iniciativas en forma de proposición no de ley en ese sentido. En lo que llevamos de legislatura en el Senado, pues mira, ayer defendí la número 16, no, perdón, la número 18, de las que íbamos presentando. A mí me gusta, soy una persona muy activa. Me gusta, y se me critica y me lo recriminan en casa, me gusta dedicar los fines de semana a inventarme cosas. Y a inventarme cosas en forma de iniciativa parlamentaria, que puedan ayudar, pues en el caso mío, que yo defiendo al sector turístico, Ayer defendí una de estas, una iniciativa que monté, la defendí ayer en el Senado. Hablamos de turismo, pero mira, tengo iniciativas presentadas reclamando la nueva comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Benidorm, que es un compromiso del gobierno desde hace muchos años y no se ha cumplido con él. Y machacamos continuamente en ese sentido. Llevo desde hace 2 semanas muy metido en, no sé si habéis visto en televisión, el problema que hay ahora mismo en el aeropuerto de Barajas, que está generando también problemas de insalubridad e inseguridad también. Entonces estoy yo muy metido con ese tema también. Y todo lo que considere que puede ser, bueno, evidentemente la defensa de los temas hídricos, de los temas del agua en una provincia como la de Alicante, la defensa de la agricultura, la defensa de los sectores productivos en la provincia de Alicante, reivindicando continuamente la necesidad de ampliar nuestro aeropuerto y las infraestructuras ferroviarias. Por tanto, bueno, hay muchísimas iniciativas que a mí, aparte, no se me escapa una, y soy muy machacón, que estoy continuamente, no solamente en forma de iniciativas tipo PNL, proposiciones no de ley, sino también presentando muchísimas preguntas al gobierno también en este sentido, preguntas de manera escrita para que conteste, que en este caso, bueno, llevo presentadas en los órganos de legislatura cerca de 700. Aparte de todo eso, tengo el honor, porque eso creo que viene en el currículum, tengo el honor desde hace casi dos años y algo de ser miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Interparlamentaria. La Unión Interparlamentaria es un órgano internacional que tiene más de 100 años de antigüedad, que representa, que forma parte de los parlamentos de prácticamente todo el mundo. Entonces, este es un órgano que trabaja en el intercambio de medidas, de políticas en materia de paz, de seguridad,
de buscar soluciones comunes, soluciones a problemas comunes. Entonces tengo la suerte de formar parte del Comité Ejecutivo de esa Unión Interparlamentaria, lo cual me ha permitido, como he dicho al principio, pues estar en foros internacionales muy importantes, pudiendo representar no solamente a Benidorm, yo siempre además voy haciendo gala de ser de Benidorm, sino de la provincia de Alicante. De hecho, os cuento una cosa: cuando a mí me presenta alguien o algún compañero en Madrid, algún compañero, incluso representantes del sector turístico, presidentes de asociaciones a nivel nacional, no me presentan como el senador por Alicante, me presentan como el senador por Benidorm. Por tanto, es todo un orgullo el poder estar en Madrid defendiendo los intereses de todos vosotros, porque además, como digo, a mí me enseñaron, lo he dicho antes, creo, lo vuelvo a repetir porque me gusta repetirlo, a mí me enseñaron desde pequeño que la política, si las cosas se hacen bien, puede ser la actividad más bonita del mundo, que no hay nada más agradable de poder, bueno, pues llegar a Benidorm, llegar a casa, pues pasas mucho tiempo a lo mejor en Madrid, en otros sitios, llegar a Benidorm y poder salir a la calle, que te saluden, poder saludar y sobre todo escuchar a la gente y poder trasladar muchas de las iniciativas que te plantean. De hecho, la iniciativa que yo defendí ayer es fruto de varias conversaciones, no solamente con empresarios del sector turístico, sino con usuarios mismos. Os cuento, es una iniciativa, ya me voy agarrando, me voy extendiendo así de una manera. Ya, es que estoy agarrando más de la cuenta. La iniciativa de ayer consistía en defender el que se regule las reseñas. Algunos de los que estáis aquí lo habréis hecho antes de ir a un restaurante, antes de ir a un hotel, consultáis las reseñas. Hoy en día se pueden consultar las reseñas que otros clientes que han pasado por esos establecimientos dejan en internet. Muchas veces las reseñas son falsas. Entonces, lo que yo ayer defendí y aprobamos es que eso se regule, que se acabe con el anonimato en esas reseñas y se tenga que justificar realmente, cuando alguien quiere introducir una reseña, que ha sido usuario de ese servicio. Lo he dicho en la radio también, de ese servicio. Por tanto, bueno, pues son cosas que al final, bueno, pues no tienen mucha repercusión mediática, pero que pueden ayudar a mejorar el día a día de las personas. Gracias. Tenemos aquí a Javier. ¿Tú querías comentarios? Pues... Javier era de la derecha, porque sí, es igual. Hola, la política hoy en día se está degradando como nunca. Hay mucha polarización, hay muchas mentiras, no se hace nada, no hay consensos, no hay nada, solamente peleas, discusiones, ya no son adversarios, son enemigos. Entonces estoy dando un ejemplo muy malo para la sociedad. No se arregla nada, todo es a peor, y esto no sé dónde vamos a llegar. El Senado se sigue diciendo que es un cementerio de elefantes, porque cuando quitan a un dirigente de cualquiera lo meten ahí y ahí está hasta que acaba. Entonces la verdad es que hoy en día, en todo el mundo, pero bueno, en España, por los problemas característicos que tenemos de inmigración, de territorial y todo ese problema, pues se está viendo que no se arregla nada, que las minorías mandan sobre las mayorías, de que no hay... ¿Qué pregunta tienes para él? Pues hombre, pues eso, que a ver si se ponen de acuerdo y se puede arreglar algo, por lo menos, que no sea esto un pim pam pum, bueno. Ya te va a contestar, es que él tiene la clave. Estoy totalmente de acuerdo al final, pero mira, vamos a partir vamos a hablar del inicio de todo esto el inicio de todo esto es una moción de censura en 2018 contra el gobierno del Partido Popular, y ese es el inicio, pero no nos vayamos quizás tan atrás, vayámonos a julio del 2023. Julio del 2023 hay unas elecciones en pleno verano y el Partido Popular es el ganador de esas elecciones. Pero el perdedor de esas elecciones decide ponerse de acuerdo con absolutamente todos los que odian a España para poder formar gobierno. Y al final estamos viendo cómo, pues por ejemplo, yo en la intervención he hablado de los presupuestos. Un gobierno tiene obligación de presentar unos presupuestos. Hablaba antes de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Benidorm. El gobierno quizás no cumpla con su compromiso de construir la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Benidorm, pues porque tiene una mochila cargada de compromisos con los que se están manteniendo en el poder. Entonces, al final, Isabel me había pedido que no habláramos de política.
yo... Es inevitable ser de política. Es inevitable, cuando hablamos del Senado hablamos de política. Y el que está aquí al final tiene que hablar de política. No voy a meterme con nadie. No voy a meterme con nadie, pero es cierto que al final, ayer, vuelvo a un ejemplo muy claro. Ayer una iniciativa como la que he contado, yo lo primero que hago, aun teniendo mayoría absoluta en el Senado y sabiendo que la voy a sacar adelante, me gusta intentar que salga adelante con el mayor número de apoyos posible. Si es por unanimidad de todos los presentes, mejor. Yo me fui a hablar con los portavoces del Partido Socialista pidiéndoles que apoyaran la iniciativa y me dijeron que no me la apoyaron. ¿Por qué? No argumentaron nada. No, ya estamos haciendo algo en este sentido. Bueno, pues estamos haciendo algo, siguen quejándose las personas de este sentido. Por tanto, consenso, se intenta llegar a consensos, pero es que cuando no se quiere llegar a consensos porque lo que se quiere es el poder, el mantenerse en el poder a toda costa, pactando con el mismísimo diablo, pues es muy complicado poder llegar a consensos. Y para terminar esta respuesta a esta pregunta, es complicado pactar, imaginaros, con una persona que habla de su gente y de sus ministros, como ha hablado, que lo estáis viendo todos en los WhatsApps, ¿cómo vas a pactar con él? Javier. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo he venido quizá un poco confundido en cuanto al argumento de la conferencia. Y mi idea era que, prescindiendo de la consideración política que tanto en presentación como en las diferentes respuestas que estáis dando es el ámbito estrictamente político, aunque no se quiera hablar. Pero mi idea era que nos ibas a hacer una visita guiada del Senado, es decir, contarnos cosas como a qué hora entráis, cuánto tiempo estáis, quién forma la mesa de la presidencia, qué turno de palabras hay, dónde coméis, cuánto os cuesta un café, las cosas, anécdotas del Senado, donde efectivamente vosotros convivís y defendéis los intereses de España. En cuanto a lo que se debate, no se debate, lo estamos viendo todos, más o menos, no hace falta preguntar a una persona que lógicamente nos vas a contestar desde tu estricto punto de vista. Por eso yo quisiera eximirte de esa responsabilidad política y que nos hables como nos podría hablar cualquiera, desde un mujer a cualquier senador, decir qué es lo que hace, cuándo entra, qué obligaciones tenéis que estar todos los días allí, tenéis que, quién se sienta a la derecha, quién se sienta a la izquierda, cosas, anécdotas que una visita guiada. Entonces yo me iría muy contento de saber cómo funciona el Senado y cómo funcionan esos políticos que nos defienden. Pero en la forma en que nos defienden ya lo sé. Yo os lo cuento encantado, pero aún así, a Isabel he dicho antes de empezar, le había dicho que os iba a trasladar al Faro de Alejandría la invitación de que vinierais a conocer el Senado, de que organizarais una excursión a Madrid a conocer el Senado en persona, a poder, si se puede asistir a un debate, pero sobre todo a conocer, a visitar el Palacio del Senado con su biblioteca y su salón de plenos antiguo y a conocer la parte nueva, pero os anticipo. Los plenos del Senado se celebran los martes y miércoles, están establecidos de martes a jueves, pero normalmente, como es en esta época que el gobierno no está legislando, que no se traen leyes, los plenos suelen terminar el miércoles por la tarde-noche. Entonces, bueno, pues normalmente los lunes y jueves, lunes, martes por la mañana y jueves por la tarde se dedican a la celebración de comisiones. Los plenos martes, miércoles y jueves, martes a partir de las 4 de la tarde. Allí, pues yo solo, si no tengo ninguna comisión el lunes, me suelo ir los martes por la mañana temprano. Tenemos un despacho donde poder trabajar, recibir a gente, aparte del trabajo en la propia Cámara. Muchas veces tienes también pues algún tipo de reunión, algún tipo de cosas a las que asistes fuera del Senado,
La semana que viene mismo yo tengo, el mismo martes por la mañana, antes de pasar por el Senado, voy a la Universidad Camilo José Cela a la presentación de un foro. Hay muchas actividades en Madrid a las que nos invitan y a las que acudimos. Hay mucha reunión también con gente de las embajadas que están interesadas en que les cuentes lo que estás haciendo. En el Senado hay una tienda de souvenirs de cosas del Senado, que cuando vayáis podéis ver y comprar algún recuerdo. En el Senado hay cafetería. El menú, a diferencia de lo que la gente se piensa, hay mucha confusión, el menú en el restaurante del Senado cuesta 14,50 €. No es como se ha dicho en alguna ocasión que costaba 4 €. En el Congreso sí que vale 4 €, pero para el personal que presta allí servicio, como son ujieres, personal de la policía que trabaja allí, porque allí hay comisaría también de la policía dentro. Bueno, tenemos servicio médico, es una pequeña gran ciudad donde tenemos todo tipo de servicios porque allí dentro pasamos muchísimas horas. Los plenos, como he dicho, empiezan los martes a las 4 de la tarde, se alargan hasta los miércoles por la noche, cuando se debate, cada vez se van debatiendo iniciativas. Antiguamente, conforme se iban debatiendo las iniciativas, se iban votando, ahora se deja toda la votación, todo para una votación final, que se produce el miércoles por la noche. Y no sé qué más te puedo hacer, no sé. El café, es que no tomo café, pero no me gusta café. No te puedo decir lo que me cuesta. Te puedo decir que normalmente me tomo una Coca-Cola y un pinchito de tortilla y me cuesta 5 con algo. No creo que varíe mucho de cualquier otro lugar. Pero perdón, que estáis invitados de verdad a visitar el Senado. Os encargaréis a ver de coordinarlo y organizarlo. Bueno, vamos a escuchar a ver. Hola, buenas tardes. Son 3 preguntas en una, la que me gustaría... Vamos a escuchar, por favor. Son 3 preguntas en una, la que me gustaría un poco formular. A mí me da la sensación de que el Senado no pinta nada. Esa es mi sensación, porque cualquier cosa normativa que saque el Senado luego viene y se la tiran abajo y lo que dice el Congreso de los Diputados es lo que se hace, con lo cual es un poco paripé, según mi punto de vista, que posiblemente esté equivocado. Eso es la primera de mis preguntas o reflexiones. La segunda es que me doy cuenta que prácticamente el Estado lo gobiernan las minorías, como en este caso está pasando ahora mismo, igual que has dicho, el de que los independentistas y demás están gobernando por encima de las mayorías. A eso me lleva una reflexión de ¿no se debería de cambiar la ley de Don y poner una ley en la que sea la mayoría el único que pudiera gobernar de una manera o de otra? Es una reflexión. Y luego, por último, yo entiendo que el gobierno tiene que ser como una empresa, en la cual en esa empresa pues tiene que ser productiva, no tiene que ser deficitaria como lo que está pasando en este momento. ¿No tendrían que ser los presidentes o los mandatarios responsables como los administradores de la empresa que si no gestionan bien con su capital o con lo que haga falta sean los responsables de eso que hacen mal y que evidentemente está demostrado que se hace mal? Muchas gracias. Pues a la primera, el Senado, decía que el Senado no pinta nada. Bueno, el Senado, a ver, yo te puedo decir, yo que he estado allí en una primera etapa y ahora estoy en una segunda etapa, te puedo decir que tanto en la primera etapa como en la segunda etapa he sacado adelante cosas que después se han visto reflejadas y han sido de mucha utilidad. Es verdad que en muchas ocasiones, en esta ocasión, en esta legislatura, precisamente, la configuración, normalmente la configuración parlamentaria no ha sido como está siendo en esta legislatura. En el Senado hay una mayoría absoluta del Partido Popular, supermayoría absoluta, y en el Congreso la configuración es completamente diferente. Hablábamos antes de los presupuestos. Si decías tú lo de las minorías, si ahora mismo esas minorías le dicen al gobierno, oye, ahí tienen nuestros votos para sacar adelante los presupuestos, mañana hay presupuestos. Ningún problema. El problema es que muchas veces, mira, pongo otro ejemplo, muy reciente. Hoy ha habido comisión de Interior en el Senado, en el Congreso, y el gobierno ha perdido todas las votaciones. O sea, es que, a ver, una cosa es gobernar por gobernar y otra cosa es gobernar para hacer. Y en estos momentos, lamentablemente,
creo que estamos perdiendo un tiempo precioso. Está perdiéndose un tiempo precioso porque no salen adelante reformas importantes que hay que hacer, porque no hay una política internacional adecuada que ponga a España en su papel, porque sí, porque las cosas al final funcionan. Mira, el otro día ponía yo un ejemplo y es muy gráfico al final. Hace dos lunes sufrimos un apagón que nunca habíamos sufrido. Era la primera vez en la historia que nos pasaba lo que nos pasó hace 2 lunes. Bueno, pues en España estaba la gente con guitarras bajándose las plazas de verbena. Claro. Eso es lo que quisieron coger En solo. cualquier otro lugar, yo entiendo que estaría la gente en las calles manifestándose y quejándose. Y aquí venimos a un susto cada lunes. Y ayer también tuvimos problemas con los trenes. Y es que al final hay que gestionar. No hay que estar preocupándose únicamente en sobrevivir. Y lamentablemente, creo que es a lo que se está. Hay que sobrevivir y no a gestionar y a sacar adelante las cosas. Como digo, hay un problema enorme en Barajas. Somos una potencia turística mundial. La cantidad de gente que está entrando por el aeropuerto internacional de Barajas, gente que sale, tripulaciones de compañías aéreas que pasan por allí, que tienen miedo, que ven cosas. Eso es una imagen nefasta la que se traslada a nivel internacional. Claro, es que es en lo que estamos, hasta que no tengamos la oportunidad los españoles de volver a votar, pues veremos. Y ahí tendremos otro problema a lo mejor derivado de la tercera pregunta. De la segunda pregunta que hacías respecto al cambio de legislación. Claro, para cambiar este tipo de leyes hace falta grandes consensos y tener una mayoría, hace falta grandes consensos preferiblemente, o tener una gran mayoría absoluta que te permita cambiar la ley electoral. Mientras tanto, creo que no se puede hacer. La ley electoral no se cambiaba simplemente con la mayoría. No, con la mayoría. Pero lo preferible, siempre que se ha hecho algún tipo de cambio, ha sido con la participación y el consenso de los 2 grandes partidos. El problema es que en este momento, bueno, hablar de los mismos, de los grandes partidos. El gran partido, yo creo que ha perdido incluso el alma. Y sí, el gobierno debería ser como una empresa, totalmente. Pero claro, al final el gobierno debe ser como una empresa y cada 4 años los socios de la empresa son los que exigen las cuentas y pasan facturas. Por eso mismo digo que a mí muchas veces hay gente que me dice, oye, moción de censura, es que no podemos presentar una moción de censura porque no tenemos los números. Hace falta que los españoles voten. Cuando los españoles voten, bueno, pues veremos cómo se configura el nuevo Parlamento y qué es lo que pasa. Pablo, por favor, Pablo. Buenas tardes. Yo voy lo primero a insistir en lo mismo que ha hecho una persona, el primer interviniente, sobre el tema de los políticos, ¿no? Todos habremos leído estadísticas sobre la opinión de los ciudadanos de este país y prácticamente de toda Europa, incluido el CIS del señor Tezanos, que entonces el 80% de los españoles estamos absolutamente decepcionados por la labor, lo que están haciendo o lo que estáis haciendo los políticos en definitiva, entre los cuales yo me incluyo indudablemente, ¿no? O sea, hemos de plantearnos que si hoy entre el 80-90% piensan que la profesión del político o lo que está realizando el político es algo que no nos sirve, debéis plantearlos seriamente. Habría que pensar que entonces los españoles pensamos que los políticos es una especie a extinguir. Pero bueno, no tanto como eso, pero se acerca de ello. Y algo que verdaderamente me interesa muchísimo es hacerte una pregunta muy directa. No sé si todos somos conscientes de lo que implica la Agenda 2030. O sea, muchísimas personas yo les pregunto si lo saben y no hay ningún verdadero conocimiento de lo que significa la Agenda 2030. Pero lo que sí me preocupa tremendamente es que el Partido Popular, por ejemplo, haya pactado con todos, con Europa y con el Partido Socialista, seguir al pie de la letra de la Agenda 2030. Y no sé si todos los ciudadanos de este país somos conscientes de que dentro de nada nos van a imponer la moneda digital
lo cual sería acabar definitivamente de uno de los pocos derechos que nos quedan. Porque los países de entre todos van desapareciendo una serie de libertades hasta el punto de que no somos libres ni para elegir. Cada día escucho a las personas que me dicen que no van a depositar ya nunca su voto, porque es exactamente lo mismo. Al final pacta un partido con el otro y, lo que digo, al día siguiente dicen que desaparece el dinero, ¿para qué? Para que los ciudadanos estemos absolutamente controlados. ¿Qué hacemos? ¿En qué gastamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde venimos? Y la pregunta, y perdona que me haya extendido un poco la pregunta, ¿es de opinión de que se debe imponer la moneda digital y desaparecer la moneda? Yo aprovecho para decir a las personas que hay aquí, yo jamás pago ya con una tarjeta, pago siempre con el dinero. Y yo recomendaría a todo el mundo que hagamos lo mismo, que luchemos contra eso que nos imponen los políticos, los que dicen después que quien manda es el pueblo, que manda. Nosotros, ¿qué vamos a mandar? No mandamos absolutamente nada. Mandamos hasta aquí que necesitamos la papeleta y a partir de ese momento se nos manipula de una manera vergonzosa, ¿no? No quiero citar partidos ni lado por el estilo, ¿no? Pero sí me interesaría mucho preguntarte, ¿eres partidario de que la moneda y que la moneda sea la moneda digital? Gracias, Pablo. No, porque entiendo, mira, aquí al fondo de la sala hay gente joven. Y seguro que si les preguntamos si llevan alguna moneda en el bolsillo nos dicen que no. ¿Verdad, no? Y mayores a lo mejor tampoco. Hablábamos antes de hace 2 lunes, que no llevaran moneditas en el bolsillo. Ahí está, no hubiera pasado nada. Yo mismo, que soy uno de los que se ha acostumbrado a ir con el móvil y pagar con el móvil en los sitios. Y es verdad que hay gente que sigue queriendo y no quiere caer en la tentación esta de las nuevas tecnologías. Al final de todo llevarlo todo electrónico. Creo que es importante que siga habiendo dinero físico en circulación, y que la gente pueda tener la opción de elegir una cosa o la otra. Al final no se trata de... Vamos, yo hablaba las dos cosas vigentes y lo que se falta y lo que se impone. Yo por eso en las palabras que he pronunciado he querido hablar y he querido resaltar y poner en valor todo lo que he podido la utilidad de la política y la importancia de la buena política. No la nueva política, la buena política, la política de consensos como la que vimos y hemos visto en otras épocas. La política donde haya temas que son temas comunes y temas de sentido común, que estemos todos de acuerdo, todos los partidos, poniendo por delante el interés común y no la ideología, que lamentablemente desde hace unos años para acá, pues en muchas políticas se impone la ideología antes que el sentido común. Que eso es lo que no puede ser, el sentido común y buscar al final, lo he dicho antes, al final, a ver, ¿cuál es el principal mandato de la política? Vamos, por lo menos es para mí el que debe ser, el trabajar para intentar mejorar la vida de los ciudadanos. Creo que ese debería ser el principal mandato de la política. Si a ti te quitan el dinero físico para ponértelo y obligarte a tenerlo digital, bueno, ¿qué está mejorando tu vida? A lo mejor te la están complicando. A lo mejor hay que preguntarte y a lo mejor hay que preguntarle a la gente lo que quiere y hablar más con la gente y escuchar más a los ciudadanos, que es lo que a veces se echa en falta. Pero sí que estoy de acuerdo en que hay que buscar, como digo, consensos al margen de las ideologías. Hablabas tú de la Agenda 2030. Agenda 2030 es importante. Los objetivos de desarrollo sostenible, pero con sentido común y no desde la ideología como se trata de imponer en muchas ocasiones. Alfonso y después allí Alfonso. ¿Tienes ninguna más? En primer lugar, Agustín, muchas gracias por haber venido y exponernos con tanta claridad lo que es el Senado, sus funciones, etc. No me cabía la menor duda que así iba a ser como lo has hecho. Pero yo te quería plantear una cosa que creo que está en el ánimo de todos, pero no sé por qué ocurre así. Tú has dicho que, por ejemplo, el presidente del gobierno, los ministros, los secretarios de Estado, etcétera, tienen obligación de asistir. La pregunta que yo hago es, ¿tienen obligación de asistir cuando se les requiere?
Porque si se les requiere y tienen la obligación de asistir y no van, digo yo que no pasa nada, 14 meses sin ir al presidente del gobierno. A mí hace algún tiempo un abogado me dijo, refiriéndose a un juzgado, que cuando llamaban a un testigo tenía la obligación de asistir. Si no asistía, a lo mejor ponía una excusa, es que no me lo han notificado bien, etc. Se lo volvían a notificar, pero si no, iba a la Guardia Civil y lo llevaba. Entonces, yo creo que aquí se debería de plantear algo así. Si uno tiene obligación de asistir, tiene que asistir. Y eso se debe de legislar. Por otra parte, cuando un señor que se presenta a unas elecciones y lleva una serie de propuestas y luego hace las contrarias absolutamente, para mí ha incumplido. Y debería de haber una legislación que tomara en cuenta esto. Y si uno miente en el Congreso o en el Senado, a sabiendas si se demuestra que eso es mentira, debería de tener consecuencias. Y aquí no tiene ninguna consecuencia. Quizá el Senado, el Congreso, debería de plantear, pero una ley que dijera que eso no puede seguir así, porque así se acaba la democracia. Eso son parte, podría hacer mucho más, pero para mí es que esto, que uno pueda decir, tiene obligación de presentar los presupuestos, porque lo dice la Constitución, no los presento y no pasa nada. ¿Cómo puede ser que uno no cumpla la Constitución y no pase nada en este país? Es que la democracia no puede defenderse de estas situaciones, entonces esa democracia no sirve. Para nada. Muy bien, yo también estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo. Estoy imaginándome la Guardia Civil trayendo a Pedro Sánchez a la Pasa de todo. Vale, que le va a contestar después. El otro día defendíamos una iniciativa que era exigir al gobierno que cumpla con el mandato de las cámaras. Cuando tú planteas alguna iniciativa y la has aprobado y el gobierno no aplica lo que se ha aprobado, hemos tenido que presentar una iniciativa exigiendo al gobierno que aplique lo que se ha aprobado. Claro, hay un mandato constitucional, presentar unos presupuestos. Fijaos una cosa, julio de 2023, elecciones generales. Hay un gobierno. No ha presentado desde el 23, bueno, estamos en el 25, pero es que no se han presentado los presupuestos desde entonces, que estamos con presupuestos del 22, del 21, porque ya se prorrogaron en el 22. Estamos con el presupuesto del 21. La provincia de Alicante es la número 57 de 57 en cuanto a inversión. A la cola, en los presupuestos generales del Estado. No hay forma de poder cambiar las cosas, por lo que digo, porque al final se está atado con una mochila cargada de exigencias y de compromisos de quienes al final, bueno, pues tienen la llave de esa gobernabilidad. Es verdad, estoy totalmente de acuerdo, no se puede uno presentar a las elecciones con un programa electoral, llegar al gobierno y cumplirlo completamente. Entonces, antes de las elecciones se debería decir claramente a los ciudadanos con quién estoy dispuesto y con quién no a pactar. Y qué estoy dispuesto a pactar y qué no estoy dispuesto a pactar. Para que hubiera una transparencia absoluta y los ciudadanos lo supieran. Y para mí lo grave es que no pase nada. No, es que no pasa nada. Es que ahí está, ese es el peligro. Estamos todos... Es que eso es lo grave. Es que no pasa nada. Debería. Hola, precisamente iba a hacer la pregunta esta, que leí en el periódico de la provincia de aquí de Alicante, que a raíz de inversiones, la provincia de Alicante es una de las últimas o las peor paradas y respecto a lo que aporta y luego recibe. Entonces, no sé si el Senado puede hacer algo, no sé, porque, como usted ha comentado, una de las funciones es lo de la representación y financiación autonómica, a nivel autonómico. Sí, estamos reclamando continuamente infraestructura, o sea, aquí estamos en contacto, los senadores estamos en contacto. Bueno, cuento cómo funciona. El gobierno puede presentar unos presupuestos, en caso de que los presentara, y luego nosotros, si hay inversiones, si hay actuaciones que no están reflejadas en esos presupuestos,
tenemos la posibilidad de presentar enmiendas a esos presupuestos. Entonces, bueno, pues, oye, se han dejado fuera la comisaría de la Policía Nacional. Pues yo presento una enmienda para que se incluya la comisaría de la Policía Nacional. Después esa enmienda se vota. Y si sale aprobada, se incluyen los presupuestos. Aparte de eso, estamos en contacto con todos los ayuntamientos de la provincia a los que les pedimos, oye, ¿qué necesitáis? ¿Cuáles son tus necesidades? ¿En qué podemos ayudaros? ¿Tienes alguna carretera, alguna infraestructura que necesites que te sea financiada? Y mientras no hay presupuesto, lo que estamos es presentando iniciativas exigiéndole al gobierno inversiones en ese sentido. Porque es verdad que somos la última provincia, como es el listado de provincias en cuanto a inversión, y somos la última provincia. Somos la última provincia, no hay inversiones en el aeropuerto. Somos el único aeropuerto de Europa, el único aeropuerto internacional de Europa que no tiene una conexión ferroviaria. En estos momentos está proyectado, pero porque lo dejó proyectado el gobierno anterior con el presidente Rajoy a la cabeza. Se dejó proyectado, pero no se ha hecho. Al aeropuerto le hace falta una segunda pista. El gobierno te dice que no hace falta. Oye, yo he sido usuario, soy usuario del aeropuerto y el aeropuerto está saturado. Bueno, pues claro, mientras no haya presupuestos para poder hacer esas inversiones, se están priorizando otras cosas. Eso sí, si ahora te llega a lo mejor Esquerra Republicana y te pide 2 comisarías, pues 2 comisarías. Así es. Y para eso sí cae, porque luego aparte aquí hay algo de lo que tampoco, claro, es que es lo que yo decía antes, aquí pueden salir miles de temas, porque al final, por desconocimiento no, por falta de espacio en los medios de comunicación. Vosotros sabéis que a raíz de la pandemia hay algo que se llaman fondos europeos. Y tenemos los fondos europeos, que es una grandísima oportunidad, era una grandísima oportunidad para España, para poder modernizarse y para poder modernizar muchísimos sectores. Bueno, por eso los fondos europeos es que están sin ejecutar. Es que se han destinado fondos europeos a quitar grafitis en paredes. Entonces, es como, ¿os acordáis del planeta? En las vallas, las vallas eran enormes y en muchas actuaciones la valla era más cara que la propia actuación que se está haciendo. Bueno, pues, oye, para renovar pavimentos o quitar pinturas, estos fondos europeos eran para otra cosa. Y no se han aprovechado y están sin ejecutar. Y luego hay una cantidad enorme, vuelvo a lo de la comisaría porque lo tengo muy reciente. Hay un presupuesto destinado a infraestructuras de seguridad del Estado, que únicamente se ha ejecutado el 17% de los fondos destinados a ello. Hay 120 millones de euros, creo que son, para infraestructuras de seguridad del Estado, y se ha ejecutado únicamente, no llega al 20%. Y el gobierno te dice, no, es que la comisaría de Benidorm tiene que esperar. O sea, pues si fondos hay. ¿Por qué no ejecutan? Bueno, pues porque están en otras cosas. Si ese es el problema. Están a lo que están. Hay que gobernar y priorizar las necesidades de los ciudadanos. Antonio, querías preguntar y después Albero y nos faltaba, ¿no? Bueno, perdón. Gracias por hablarnos del Senado. Tengo 2 cosas. La primera es que me ha surgido esta tarde una posible iniciativa. Estoy harto de oír hablar y de que tienen las bases de datos. Cualquier día, cualquier hora, te llama cualquier persona o se dirige a ti, es que está usted en la base de datos. Y hoy me ha pasado algo increíble, que de rebote de otras cosas me han llamado gente desconocida, pero que tenía alguna relación, pero con otros amigos o parientes. Bueno, dejo eso simplemente como iniciativa. ¿Quién controla las bases de datos? Y ahora vamos al tema que yo quería. Benidorm, municipio turístico. A ver, por favor, algo. Respecto a la primera, mira, yo soy un completo. Aquí he de vender vino, teléfono y luz. Fíjate, cara. No, evidentemente no he cogido. Pero bueno. Benidorm, municipio turístico. Sí. Y esperemos que cuanto antes. Yo soy uno de los que... Soy el que impulsó este tema y el que abrió el debate en su momento. Y es verdad que en el año 2011, creo que fue,
lo incluimos en el programa electoral del Partido Popular a raíz de la iniciativa mía 2 años antes en el Senado. Bueno, os pongo un antecedente porque él sabe la historia, pero a lo mejor todos no lo sabéis. En España hay una ley de haciendas locales donde en su artículo 125 habla de los municipios turísticos. Y lo que esa ley hace es que los municipios, los que estén considerados municipios turísticos, tienen la oportunidad de recibir un tratamiento, de recibir más fondos por parte del gobierno, un tratamiento mejor en cuanto a esos fondos. Entonces, en los requisitos que esa ley contempla, esa ley del año 2004, ¿2004 o anterior? Ya no recuerdo. Bueno, pues esa ley, según los requisitos por los que se establece que un municipio es turístico, según esos requisitos, Benidorm no es municipio turístico. Esa es la gran sorpresa que todo el mundo escucha. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, pues intentar modificar esa legislación para que se incluyeran otro tipo de criterios, aparte de lo que ya incluía, que se incluya otro tipo de criterios para que realmente se reconociera lo turístico. Os puedo poner el ejemplo de que Benidorm no es, pero es que según esta legislación, las Islas Baleares no tienen un solo municipio turístico tampoco. Entonces, bueno, pues para qué están las leyes y para qué estamos los legisladores, para modificar las leyes cuando no se adaptan a la realidad. Entonces, bueno, pues presentamos una iniciativa para modificar la ley. La iniciativa en el Senado salió adelante, fue al Congreso. En el Congreso, a la Comisión de Hacienda del Congreso, entonces gobernando Rodríguez Zapatero, la mesa de esa comisión lo dejó guardado en un cajón y fue ampliando el plazo de presentación de enmiendas sin que se debatiera. Decayó cuando se disolvieron las cámaras. Las iniciativas, cuando están presentadas y se disuelven las cámaras, decaen. Y entonces ya las iniciativas habría que volverlas a presentar. Entonces, ya las elecciones de 2011, ganó el Partido Popular. Yo conseguí que se incluyera en el programa del Partido Popular la modificación de la ley de una adecuada para mejorar la financiación de esos municipios turísticos. Pero, bueno, pues la situación en la que se encontró el gobierno entonces hizo imposible que se pudiera modificar. En la segunda legislatura de Rajoy se abrió el debate para reformar la financiación autonómica y local, y ahí se contemplaba, en esa reforma de la financiación, la mejora de los municipios, de la financiación de los municipios turísticos. Luego vino la moción de censura, bueno, y hasta ahora. Entonces, se han presentado iniciativas. Yo estoy intentando impulsar una ponencia de estudio, que se llama, porque podemos crear en el Senado un número determinado de ponencias de estudio, y quiero crear una ponencia, quiero que se cree una ponencia de estudio sobre la financiación de los municipios turísticos, a la que poder llamar pues a empresarios y a los distintos municipios, a los alcaldes de diferentes municipios que sufren este problema, para hablar de ello, y que por lo menos esa ponencia de estudio tiene la obligación de esas comparecencias convertirlo en un libro, en un librito de recomendaciones al gobierno, no al gobierno actual, sino a los gobiernos que se quede ahí, para los gobiernos que vengan, para poder solucionar este problema. Y en eso estamos. Yo voy a seguir siendo, voy a defenderlo siempre que pueda, porque es un tema que llevo muy dentro y que al final es una espinita que me gustaría, antes de dejar mi trabajo en Madrid, el poder haberlo conseguido sacar adelante, porque de verdad es algo que llevo muy adentro y que evidentemente siendo Benidorm, pues cuando cuentas que Benidorm, a efectos de la ley, no es municipio turístico, pues la verdad es que es algo que a todo el mundo le sorprende. Albedo, por favor. Sí, levanta la manita. Ahí. Lepe, que si no, no se escucha. No, la mano, pero es igual. Buenas tardes, gracias por la extensa grabación. Pero bueno. Bueno, muy bien, gracias. Álvaro de la Iglesia, director de la Porvenir, hace muchos años, los que tenemos ya más años que el hilo negro, sabemos que era un hombre muy inteligente. Y la Porvenir dijo algo sobre la política. La política es el arte de prometer lo que no se piensa dar. A raíz de esto,
aparece otro concepto que es la oratoria. Los grandes ágrafos de la historia, y aquí hay gente que está más capacitada que yo para hablar de los grandes ágrafos que no escribieron nunca nada, se ampararon en una oratoria y convencían a la gente con la oratoria. Claro, porque después no había reclamaciones, no había nada escrito y había una interpretación libre de cada uno de los conceptos que se decían. Por lo que decía el senador, o quizá uno de los intervinientes, la ideología y la praxis. La ideología tiene que fundamentarse en una necesidad y cada uno lo interpreta de una manera distinta. Hay una forma polisémica que nos ampara a todos, pero es que ahora mismo, incluso en el pequeño ejemplo de la moneda, nos tienen a todos cazados. ¿Dónde está la libertad? No la veo. Nos sentimos, o sea, nos dicen que somos libres, pero no somos libres. Las ideologías están implantadas a golpe de martillo. Digamos, la supuesta democracia no existe porque hay un gobierno de minoría sobre mayoría. Entonces, después de todo esto, la pregunta final: ¿de verdad cree usted que tenemos que creer en los políticos? Yo creo que no en todos. No a todos, no a todos. Algunos ya les conocéis. Entonces, yo de verdad, siempre vuelvo a decirlo, creo que la política es útil, creo que la política nos ha dado muchas cosas buenas y creo que nos va a seguir dando muchas cosas buenas, pero desde el sentido común, desde la responsabilidad, y escuchando a la gente sobre todo también, que al final esto debe ser, la política es escuchar a la gente, la política es dar cariño, la política es el poder intentar, como he dicho antes, trabajar por mejorar la vida de los ciudadanos, no por mejorar la tuya propia. Aquí uno viene a servir y no a servirse, como pasa muchas veces. Claro, tú decías, nos tienen controlados. Otro ejemplo, que habréis escuchado también, y yo mismo he sido uno de los que ha defendido el que no se ponga en marcha, el registro de viajeros. El registro de viajeros, para los que no lo sepáis, es una norma que pone en marcha el gobierno después de muchos años frenándola porque había un rechazo enorme y sigue habiendo un rechazo enorme en el ámbito turístico. El registro de viajeros lo que hace es que tú, cuando llegas a la recepción de un hotel, por ejemplo, tienes que proporcionar hasta 42 datos personales. Tú sabes que cuando llegas a un hotel das tu DNI, das tu pasaporte y te registras en el hotel. Con eso bastaba y esos datos se le pasan a la policía. Bueno, pues ahora lo que se está haciendo y lo que se pretende, bueno, se está llevando a la práctica por muchos establecimientos porque es muy farragoso. Pero son 42 datos, incluidos el número de IBAN de la cuenta bancaria, tu email, que a lo mejor no tienes email, pero tienes que proporcionar un email, número de teléfono de casa, cuál es el parentesco que te une con las personas que te acompañan. Entonces, ¿para qué quiere el gobierno tanta información? Lo que no sabemos, no nos ha llegado a contestar en este sentido nunca. No, pues pero ellos lo darán. Tenerlo todo controlado, o sea, ellos lo verán. Imaginaros a los haciendo check-in en los hoteles. Sí, claro. Gracias. Vicente, ¿quieres terminar y nos marchamos? No, yo a felicitarle al señor senador. Bueno, muchas gracias a todos y ya os he dicho que estáis invitados a visitar el senador. Los que vayan a venir a cenar, que se den abajo.